invitado súper especial. Él es arquitecto, abogado y además exdiputado. Nos encontramos con Juan José Molina. Juan José, bienvenido a nuestro programa aquí en Visión Global. Gracias, María. Un privilegio, de verdad, siempre tenemos que colaborar en lo que significa llevarle la información a la gente de manera veraz y las opiniones diversas que hay, pero que la gente las pueda analizar y hacerse su propia visión global de lo que está pasando en el país en este momento. Sí, en esta oportunidad vamos a tocar un tema súper importante y relevante. ¿Cómo es el tema del habilitante? Yo quiero comenzar preguntándote de qué se trata la ley habilitante, porque hay muchas personas que no conocen de qué se trata la ley habilitante. Sí, fíjate tú, mira, la ley habilitante es una de los tipos, de la tipología de leyes que puede hacer la Asamblea y que le otorga esa posibilidad a la Constitución. Las leyes son leyes especiales, las leyes orgánicas y las leyes habilitantes. Esas son las únicas de los tres tipos de leyes que tiene como competencia la Asamblea hacer. ¿Qué sucede? Cada una de estos tipos de leyes tiene una especificidad de desarrollo dentro del marco de la Constitución. La ley habilitante es una ley en donde la Asamblea Nacional, que tiene las competencias exclusivas constitucionales de hacer las leyes, de promover las leyes, le cede o habilita al presidente de la República para que sea este el que las haga. Es decir, se despoja a la Asamblea Nacional de su competencia exclusiva de hacer las leyes como poder legislativo y se lo cede o habilita al presidente para que lo haga. Estas leyes tienen también unas condiciones muy especiales, tienen que ser específicamente para un tema, tienen un tiempo perentorio, tiene que fijarse un tiempo de ejecución de la habilitación que le da la Asamblea al presidente y tiene que ser para temas muy específicos. Hay temas en la Constitución que no pueden entregarse por habilitante y eso así lo establece la propia Constitución. Nosotros en los últimos años hemos visto a través de lo que significa este régimen, yo no le digo gobierno porque para mí jurídicamente no es un gobierno, porque un gobierno es el que tiene un órgano contralor que son el resto de los poderes, como lo son el poder moral, el poder judicial, el poder electoral. Y lamentablemente nosotros tenemos un problema en nuestra estructura de Estado en donde el Ejecutivo ha logrado tener o hacerse de la mayoría de los parlamentarios en la Asamblea Nacional, tener en el Poder Judicial la mayoría de todos los jueces, tener en el Poder Electoral la mayoría de todos los rectores electorales y en el Poder Moral todas las cabezas de sus poderes todos han sido miembros del partido de gobierno o están identificados con el gobierno. Eso permite que el Estado como tal no exista, ni exista un gobierno, sino existe un régimen que tiene el control absoluto de todo, que es una de las características que identifica un gobierno totalitario. El otro elemento que califica al gobierno totalitario es el militarismo, es decir, la incorporación del cuerpo militar del Estado en el ejercicio del poder y del gobierno. Y el tercero es la ideología. Aquí también tenemos una ideología y esa ideología conforma los tres elementos de un Estado, de un gobierno, de un régimen totalitario como el que nosotros tenemos. Entonces, sin embargo, dentro de esa anormalidad de Estado que nosotros tenemos y de gobierno, nosotros vemos como la Constitución está vigente, se obliga el gobierno, el régimen que nos gobierna, se obliga a cumplir algunos procedimientos que están en la ley, porque si no ellos dijeran, mira, nosotros vamos a hacer las cosas aquí como nos da la gana y listo, pues entonces ya estaríamos en una dictadura, ya sería un gobierno completamente en manos de quienes hoy en día ostentan el poder y nosotros pues no haríamos nada, ni opinando, ni diciendo nada, porque todo se haría como ellos lo dicen. Pero como existe la Constitución, entonces, bueno, ella establece que hay una ley habilitante, esa ley habilitante es para eso, para habilitar al presidente, y en el caso de este régimen, cuando estuvo Hugo Chávez gobernando, a ese le otorgaron en 4 oportunidades leyes habilitantes, que lo habilitaron para él legislar,
eso se convirtió en una serie de atropellos y de arbitrariedades, inclusive hasta de cambiar la propia estructura del Estado con esas leyes habilitantes. Y ahora, por primera vez, quien actualmente gobierna o rige el destino del país, que es el señor Nicolás Maduro, él solicita ahora a la Asamblea Nacional una ley habilitante supuestamente para combatir la corrupción. Ese tema de la corrupción, que quiero dejar por sentado que nosotros todos estamos de acuerdo en la lucha contra la corrupción, que todos aborrecemos a los corruptos, a quienes se sirven o se benefician de los dineros del Estado en detrimento del pueblo y a favor particular o personal. Y por lo tanto nadie puede estar negado a que se luche contra la corrupción. El tema está en que la habilitación que pide Nicolás Maduro no tiene sentido, en primer lugar porque nosotros tenemos leyes sancionatorias bien importantes que hablan y que le dan inclusive a quienes cometen delitos de corrupción entre 20 y 25 años de prisión. Es decir, una persona que esté incurso en un delito de corrupción, permanecer 25 años, además que no tiene ningún tipo de beneficio, permanecer 25 años en las cárceles que tenemos aquí en el país, en donde tú solamente no vas a vivir en la indignidad de una cárcel venezolana, sino además corres el riesgo de ser asesinado, es decir, una pena de muerte prácticamente impuesta. Entonces, bueno, tiene toda esa serie de connotaciones que uno no entiende si es que hay un trasfondo en el tema de la solicitud de esa habilitación para la lucha contra la corrupción. Y nosotros creemos que el tema de la corrupción no se habilita, sino se ejercita. El tema de la corrupción, yo no te habilito a ti para que tú la ataques porque tú tienes leyes y tienes constitución que te lo permite. Entonces, el otro tema es el tema de qué se necesita en la Asamblea para poder habilitar al presidente. Con las elecciones del 2010, en donde la oposición tuvo 67 escaños y el gobierno tuvo 98 escaños, aun cuando hubo y existe una ley de Santa Talanquera que se llamó, que obligaba a retirar a los parlamentarios de la Asamblea si se cambiaban de posición o de sector político. Bueno, los primeros que se cambiaron fueron tres diputados que se pasaron para el oficialismo y ninguno fue sancionado. Pero paralelamente también se pasaron tres diputados del oficialismo, se pasaron para la oposición y entonces quedó todo vivo aquí. El artículo 203 de la Constitución establece claramente, y no hay ningún tipo de interpretación, dice que para habilitar al presidente lo hará la Asamblea Nacional, no la comisión que se crea cuando los diputados salen en receso parlamentario, que es lo que se llama una comisión permanente que en este momento, caramba, me da pena decirlo, pero no me acuerdo el nombre, ¿no? Que es la comisión, bueno, yo me voy a poner ahorita. El caso es que esta delegada, la comisión delegada, cuando los parlamentarios están de receso parlamentario, como el que se decreta desde los 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, se conforma una comisión que se llama comisión delegada, que asume una serie de competencias, pero no las competencias de legislar, sino la competencia de aprobar créditos adicionales, por ejemplo, porque son cuestiones que no se pueden paralizar porque son necesarias, pero no puede legislar, ni tampoco ahí se compone por una mayoría o más bien por una proporcionalidad de lo que es el Parlamento, sino que simplemente se nombran a los presidentes de la comisión, que son los que conforman esa comisión delegada. Ahora bien, la Constitución establece muy claro que para poder habilitar al presidente de la República para legislar se necesitan 99, es decir, dice la Constitución, dice 3/5 partes de los diputados miembros de la Asamblea, es decir, de los integrantes de la Asamblea, que es la palabra que usa la Constitución. Es decir, no hay otra manera de otorgar un habilitante que no sea por los integrantes de la Asamblea, 3/5 partes de los integrantes. 3/5 partes de los integrantes vienen siendo, si son 165 diputados, tú lo divides eso entre 5 y lo multiplicas por 3,
te da 3/5 de los componentes de los integrantes de la Asamblea, y eso suma exactamente 99 diputados. El gobierno, es decir, el oficialismo, tiene o integra la Asamblea Nacional con 98 diputados. Por lo tanto, no tiene el gobierno la manera de habilitar al presidente si ellos lo quieren hacer, porque no tienen ese 2/3 de la Asamblea. Se ven entonces obligados a buscar un acuerdo con algún diputado de la oposición para que poder tener esas 3/5 partes, o bien si un grupo de diputados de la oposición o toda la oposición está de acuerdo con que por la lucha que se va a dar contra la corrupción pues se otorgue esa habilitación, bueno, eso se pudiera lograr. Pero nosotros entendemos, viendo el panorama político actual, que todo esto es un acto de demagogia, que tenemos unas elecciones dentro de 3 meses y medio y el gobierno quiere utilizar este tema del habilitante y el tema de la corrupción. Es como lo hemos dicho en algunas oportunidades, cachicamos llamando morrocoy con chu, o sea, diciendo que es que en los sectores de la oposición está la corrupción exacerbada, cuando la corrupción obvia y clara y evidente está pues en el manejo de los recursos del Estado, y la oposición no tiene ni no ocupa ningún espacio del Estado, por lo tanto la corrupción no se está dando ahí, porque que yo tenga una empresa privada y le diga a un empresario, mira, si tú me das 100 bolívares yo te doy tal cosa, eso a lo mejor es un acto de corrupción, pero no se puede catalogar como tal, porque la corrupción se da cuando tú, manejando los recursos del Estado, le otorgas a una persona o a un grupo o a un sector beneficios sobre esos recursos que afectan los dineros del Estado, y entonces ahí es donde se da la corrupción. Pero bueno, el tema es que la gente tiene que entender esa situación. Entonces, pudiera ser que el gobierno, que el régimen lograra ese voto adicional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si invita o convoca una sesión de la Asamblea después del 15 de septiembre para lograr la habilitante, y resulta que uno de los diputados de la oposición está mal del estómago y no puede ir para la Asamblea, y su suplente pertenece a un grupo de suplentes que se han pasado para el oficialismo, entonces ese suplente se incorpora y él pudiera votar en ese momento y lograr esas 3/5 partes de la habilitación, o sea, para lograr la habilitación. Así que esos subterfugios políticos o jurídicos se pueden dar. Por eso es que yo he insistido en que nuestros diputados se mantengan muy atentos al tema parlamentario, que la disciplina tiene que reinar para que no nos metan, pues, nos hagan un strike de esa naturaleza, y que los diputados tienen que estar muy pendientes de asistir a sus sesiones, de no permitir que lo retrase nada, que no permitir que por situaciones incómodas pues ellos no puedan asistir, porque se corre el riesgo de que sea habilitado el señor Nicolás Maduro, y eso pues sería contraproducente, porque, como les digo, ese mecanismo de habilitación es como un trapo rojo para ganar adeptos, porque tenemos unas elecciones el 8 de diciembre. Vamos a decir, ciertamente en el oficialismo hemos visto ciertas fracturas, vamos a llamarlas divisiones. Aún con estas divisiones, y si esta ley fuese aprobada, ¿qué beneficio tiene el oficialismo con todo esto? Bueno, mira, el oficialismo tiene problemas graves de divisiones internas. Han aparecido varios grupos internos o tendencias dentro del PSUV. Ayer casualmente vimos el tema de lo que pasó en la alcaldía de Libertador, en donde los propios PSUVistas, que son los que controlan esa cámara, pues terminaron peleando y agrediéndose, porque y quitándose los espacios que ocupan uno para dárselos a otros, porque bueno, ellos tienen problemas internos. ¿Qué pasa? Justamente esa actitud de ayer como ejemplo, pues en la Cámara Municipal, es lo que ellos quieren hacer teniendo un habilitante, porque no solamente pudieran perseguir a los gobernadores, por ejemplo, de la oposición, que tienen manejo de los recursos del Estado y pueden ser buscados con lupa por cualquier detallito para fregarlos, sino que ellos van a salir, claro, con la gente de ellos que no están en la corriente política de quienes gobiernan,
y entonces lo van a utilizar como chivos expiatorios, como el chinito de Recadi. Aquí está este corrupto que es del gobierno, pero yo lo estoy sancionando. Entonces eso le va a dar a la gente una perspectiva de que el gobierno sí está siendo eficiente con el tema de la corrupción, cuando aquí se han robado miles de millones de dólares y el gobierno nunca hizo nada. En la fiscalía reposan miles y miles de denuncias que nunca han hecho nada. Y entonces, les repito, esto es un trapo rojo, una estrategia del gobierno cubano que le impone al régimen venezolano para que nosotros piquemos como pez en el agua esa carnada, y entonces venderse ellos como que ellos son pues la panacea del problema de la corrupción, cuando justamente la corrupción es ahí en donde ha nacido, en estos 14, ya 15 años de régimen del PSUV, que ha permitido que millones de personas se hayan beneficiado, se hayan robado millardos de dólares, y que nosotros pues seguimos viendo a través de la mala situación económica que hay en el país, del alto índice inflacionario, del gran malestar en todos los servicios médicos, de abastecimiento, y de ñapa un tema de la inseguridad, en donde también la corrupción es uno de los artífices de esa gran inseguridad que vivimos en el país. Ciertamente, ahorita en la asamblea fueron contra Richard Martin. Viene un nuevo ataque. ¿Esta ley ayudaría a un nuevo ataque contra algún diputado de la oposición? Bueno, nosotros no dudamos que eso esté previsto, además que ya se anunció que iban a haber unas averiguaciones para diputados, como el caso de María Corina Machado, el caso de Andrés Velázquez, que se iba a investigar también Ismael García. Hay otros diputados que están Julio Borges, algunos diputados de PJ, que ha sido uno de los partidos que yo digo que se ha beneficiado de ese ataque. Y tú dices, no, pero ¿cómo se ha beneficiado? Bueno, porque la gente venezolana se solidariza con el que es débil, con la víctima. Y bueno, en este momento PJ, el Partido Primera Justicia, es la víctima del gobierno, lo está atacando, lo quiere destruir, y resulta que lo que ha venido haciendo es que el Partido Primera Justicia ha venido creciendo en adeptos, en simpatía, porque bueno, el gobierno lo está atacando. Eso que, si bien es cierto, es un malestar para esa organización política, los ataques inclementes del gobierno frente a sus distintos liderazgos, no es menos cierto que eso solidariza y fortalece pues lo que es esa organización política que en este momento es víctima de la ataque. Muchísimas gracias, Juan José, por esta divinísima entrevista. A mí me encanta traer a Juan José porque de verdad que sabe de la materia de Cuba. Excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias para mí, de verdad. Como siempre, Visión Global, tu casa, así a la es, orden así para es. cuando Vamos a ver si quieras. retomamos lo del tema constitucional. Por favor, Sí, te lo sí. pedimos. Un programa En lo que excelente. regresemos de las vacaciones escolares, Nos ponemos nos a ponemos a trabajar. trabajar. Muchísimas gracias a ustedes por vernos y bueno, esperamos que esta entrevista sea de más que de su agrado, informativa, y por cualquier sugerencia la esperamos a través del Twitter por @Visión Global. Muchísimas gracias.